Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero enseñaros cómo podéis simular la Raspberry Pi en vuestro ordenador. Para aquellos que queráis probar la Raspberry Pi antes de comprarla o que queráis hacer pruebas sin utilizar la placa. El método que vamos a hacer es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es abrir cualquier navegador y dirigirnos a la página web de Raspberry Pi. Buscáis Raspberry Pi en Google y el primer resultado que os aparece. Después nos vamos a ir al apartado de descargas y bajamos hasta encontrar Raspberry Pi Desktop. Este es el archivo que nos interesa. Le damos y nos va a dar la opción de descargar el torrent o el archivo ISO directamente, aquí lo que vosotros prefiráis. Ahora nos vamos a Google y buscamos VirtualBox, que será el programa que utilizaremos para emular el sistema. Abrimos la página web, descargamos y en mi caso Windows Host, porque estoy desde una máquina Windows. Esto ya dependerá de vuestro equipo. Os dejaré enlaces en la descripción. Cuando se descargue instalamos como cualquier otro programa. Y una vez dentro de VirtualBox vamos a Nuevo. Escribimos el nombre que queramos darle. En este caso Raspberry Pi. El tipo de sistema es Linux. Y en la siguiente opción Other Linux 64 bits. Yo le voy a dar 4096 MB de RAM porque tengo 16 GB en el ordenador. Pero si no tenéis tanta, el requisito mínimo son 512 MB. En las demás opciones le damos todo a siguiente. Una vez se cree, nos vamos a ir a la configuración y le vamos a asignar los núcleos de la CPU que queramos utilizar. Esto mejorará el rendimiento si tenemos un procesador de más núcleos. En mi caso tengo uno de 6 núcleos y le voy a asignar 4 a la máquina virtual. Esto también dependerá de la potencia de vuestro equipo. Ahora solo nos queda iniciar la máquina virtual y seleccionar la imagen del sistema que queramos iniciar. Una vez hecho esto, esperamos a que se inicie y seleccionamos iniciar con persistencia. Podéis instalarlo directamente en el disco virtual que hemos creado, pero no sería necesario. Una vez cargue todo, tendremos la misma interfaz en la placa con Raspberry Pi OS. Seleccionamos idioma, región, seguimos el tutorial de inicio y ya tendríamos toda la máquina virtual lista. Como veis, trae software instalado como si de la placa se tratase. También tenemos los mismos ajustes y si ponemos raspi-config en la terminal accederemos al mismo menú que tenemos en la placa. También decir que lo único que no podemos emular es el puerto GPIO, ya que no disponemos de él físicamente. Para apagar, cerramos la ventana y seleccionamos guardar el estado de la máquina para poder continuar donde lo dejemos el próximo día. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Como veis, el tutorial es muy sencillo. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos así, ya sabéis, dejad un buen like, suscribiros y como siempre, cualquier duda que tengáis me la dejáis en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.